Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Horacio. Brillante, Aníbal. Bien, gracias a todos por estar, por interesarse en este tema y por estar en esta lucha de lo que representa para el mundo del trabajo la situación del cambio laboral obligado por la pandemia en forma masiva y por la consideración de esta situación por parte de los diferentes trabajadores según sus orientaciones, sus preferencias, etc. Bueno, como todos sabemos, nadie pudo elegir teletrabajo, todo el mundo tuvo que hacer teletrabajo. Y ahí aparecen dos categorías de cuestiones, digamos. Hay unas que son operativas. En la ley y en muchos consejos que hay por ahí y en discusiones que hubo en los gremios, etcétera, es la discusión de si la persona, si tiene que tener internet, si tiene que tener máquinas, si tiene que tener el conocimiento ya es relevante, ¿no? Es otro tipo de cuestión. Pero digamos en cuanto a los recursos, algo operativo, si la gente puede o no puede llevarlo adelante. Y hay otra cosa que es trascendente, que es si el trabajador es consciente de los riesgos y las situaciones que aparecen a partir de esta modalidad. Una cosa es decir, bueno, yo no tengo máquina, y otra cosa es decir, en esta situación de aislamiento, en mi hogar, donde también están otros miembros de la familia, como ya había dicho Aníbal también, el hogar puede no estar adecuado para todas esas operaciones, o sí, si tiene internet, si no tiene internet. Esa es una cuestión operativa, pero la cuestión trascendente es lo que resulta. Obviamente la carrera laboral del que no tiene internet, no tiene máquina, no tiene un hogar cómodo, obviamente la carrera de ese trabajador no va a ser la misma que la carrera del trabajador que estaba en la misma categoría y el mismo lugar, pero que tiene los recursos. Por empezar, ahí ya nos encontramos con una situación que es injusta de por sí. Además, hemos observado cómo se han profundizado todas las desigualdades, todas las diferencias. Las mujeres con mayor carga, si bien está contemplado en la ley, los que no tienen los recursos, los que son demasiadas personas en un hogar, bien, todas estas cuestiones se profundizaron. Pero están los compañeros, están los trabajadores que dicen, yo prefiero esto, y no son pocos. Yo prefiero trabajar desde mi casa, no tengo que viajar, no tengo que pagar la comida, es decir, lo ve desde el punto de vista operativo. Pero esa situación de comodidad, porque dispone los recursos, digamos, lo pone en una situación de trampa respecto de lo que le pueda ocurrir. Obviamente, si muchos trabajadores consideraran esto, puede alquilar la oficina el empleador y dejar en cabeza de los trabajadores el manejo de los propios recursos que tiene que dar un empleador. Bien, para ver el tema en su totalidad, hemos reconocido en base al trabajo bien relatado por Horacio recién, al principio, que hay tres modalidades principales, que son las que donde nosotros nos vamos a focalizar, tres modalidades que son diferentes entre sí. Una que es el trabajo independiente, normalmente trabajadores, profesionales que se ofrecen para dar sus servicios, para atención de los clientes en línea, lo hacen desde su casa o desde oficinas ad hoc, que estas empresas que no necesariamente cumplen los requisitos formales, y tiene un contrato para hacer esa tarea, y hay diferentes formatos de contrato para este tipo de teletrabajo independiente. Antes de pasar al segundo, quiero
compartir algo que todos ustedes han visto con seguridad, es que hay trabajadores, normalmente profesionales y no necesariamente, que consideran que la cosa gremial y los derechos del trabajador es para lo que le llaman el cuello azul, ¿no? Y que en su condición de que tiene un conocimiento, de que tiene una especialidad, no hace falta la protección de sus derechos, que le basta con lo que sabe. Nosotros ya podríamos imaginar que este trabajador independiente obviamente no tiene derechos ni los quiere, digamos. Ha firmado un contrato por una tarea y con una paga y con un formato de control. Después están los trabajadores que están en una modalidad de reemplazo de puestos de trabajo. Es decir, ¿cómo funciona esto? Está el trabajador y bueno, puede ser que el trabajador está despedido, el trabajador formal, digamos, y se trae otros trabajadores o el mismo trabajador bajo un ofrecimiento de un contrato sin la protección social ni regulación mediante convenio colectivo de trabajo. Los que yo había mencionado recién, que no se quieren agremiar, que dicen que se arreglan con su conocimiento, corren particularmente con este riesgo, porque el empleador les puede ofrecer una paga superior para aceptar ser contratados y los cambia de modalidad. Y el último caso, que es el más extendido en las circunstancias actuales de la pandemia, que es la extensión del puesto de trabajo, que se lo reconoce como home office. Bueno, ahora estoy trabajando desde mi casa, dice el trabajador. Si bien no se interrumpe el contrato de trabajo, sino que es un traslado al lugar físico, tiene sus riesgos en cuanto a la tentación del empresario de convertir esta extensión del puesto de trabajo en la inmediata anterior de reemplazo de puestos de trabajo. Ahí viene este asunto de poder ofrecerle mejores condiciones, poder debilitar la defensa de sus derechos, entrar en precariedad laboral, y a veces se ofrece una paga mayor. Y la gente dice, mira, trabajo desde casa, estoy muy cómodo porque tengo comodidad, estoy bien, ¿no? El espacio es bueno, y además me pagan más. Entonces así se va convirtiendo el trabajador llamado home office en el de reemplazo de puestos de trabajo. Y a su vez, en este camino hacia atrás en cuanto a derechos, el que está en el reemplazo de puestos de trabajo, a través de estos mismos mecanismos y su propia limitación de comprender el derecho laboral, pueden caer en ser teletrabajadores independientes sin tener la previa decisión, digamos, son llevadas por esta circunstancia, y como esto es generalizado, que todos trabajan desde la casa, es mucho más fácil ese tipo de caída en una situación más precaria. Los riesgos que pueden correr los derechos son muchos. Mencioné el más obvio, que es en la carrera laboral, que va a depender de cómo se puede desempeñar desde su casa, además de los que perciben, ¿no es cierto? Si son mujeres, si tienen pocos recursos, etc. Hay algo que ocurre, que en nuestra educación pública básica no se enseñan los derechos de las personas. Digamos, se van incorporando, conocer los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, pero los derechos del trabajo no se estudian en ningún colegio. No, digamos, es decir, que la gente llega adulta
más quien no tiene una participación gremial y hasta los que reniegan de que existan los sindicatos, bueno, realmente lo que les ocurra, obviamente les puede ocurrir. O sea, esa mirada liviana que decíamos al principio, que dice, bueno, esto es cómodo, yo puedo manejarme así de mejor manera, realmente, bien. Y lo trascendente es la dignidad básica del ser humano, las personas como eje y centro de la actividad empresarial, las personas con sus derechos que deberían aumentar y no estar en riesgo de disminuir. Bien, no sé cómo estamos en tiempo, pero realmente es ese Estamos tema un de poquito considerar justos voluntad. porque la idea es terminar 8 menos cuarto Dale. para hacer la hora y media justa. Pero seguimos Bien, poniendo, está ¿no? bien. No, no, eso fundamentalmente. Las modalidades digitales se impusieron en la vida cotidiana, laboral, social, los que tienen más conocimiento y más recursos les gusta, es decir, que pueden entrar en este riesgo según los modos en que se desarrolla el teletrabajo. Eh, bien, dicho esto, ¿cuál es la uno? Que, es el, que ya lo había dicho Horacio, ¿cuál es la 2? ¿Y cuál es la 3? Que es la que aparentemente menos cambio y menos riesgo tiene, que es la extensión. Y bueno, tengo el mismo contrato y voy a trabajar desde mi casa. Y bien, vienen estas cuestiones de diferenciarlo y de poder caer en modalidades más precarias. Asimismo, el hecho de depender, de estar mediado por la tecnología en la relación con el trabajo, puede llevar a que, más allá de lo suyo individual, la propia empresa, la propia organización en la que trabaja, utilizando más recursos de tecnología, pueda convertir la relación laboral en una relación con máquinas absolutamente, donde, por ejemplo, todo el trabajo administrativo no sería necesario porque lo puede hacer un sistema entrenado. Pero bien, esas son cosas ulteriores. Acá estamos concentrándonos en las modalidades, en cómo está segmentado el teletrabajo y los riesgos que involucra.